Esta historia comienza con Nancy, una mujer que vive en la hermosa ciudad de Holland, ambientada años atrás junto a su familia. Ella está regañando a la niñera de su hijo porque, al parecer, le ha robado algunas cosas de la casa. La niñera le contesta que es porque tiene una debilidad por comer. Sin embargo, Nancy también la culpa de haberle robado unos aretes y le pide que se tome unos días de descanso hasta que esté dispuesta a decirle la verdad. El hijo de Nancy, llamado Harry, se enoja muchísimo con ella porque corrió a su niñera, a quien quiere mucho. Al llegar el padre, llamado Fred, habla con su hijo y le dice que así son las mujeres, que hay ocasiones en las que simplemente hay que darles por su lado y hacer como que todo está bien. Cuando se sientan a la mesa para cenar, Harry aprovecha para pedirle disculpas a su madre por haberle gritado ese día y Nancy lo perdona. Su esposo Fred viaja mucho pues tiene un trabajo fuera y debe visitar distintas ciudades, dejándolos solos algunos días. Nancy es maestra y tiene un colega llamado Dave a quien le cuenta prácticamente todo. Es su mejor amigo pues han tenido largas pláticas durante las comidas, lo que ha hecho que con el tiempo se conozcan demasiado. Un día su hijo le pide permiso a Nancy para ir a visitar a unos amigos después de la escuela, a lo que ella responde que tenía planeado que ese día vieran películas toda la tarde y comieran pizza, aprovechando que su padre no estaba. El niño comienza a enojarse y le dice que primero corrió a su niñera y ahora le quiere quitar a sus amigos, por lo que Nancy termina dándole permiso para que se vaya. Cuando está sola en casa comiendo la pizza que compró y viendo la película que iba a mirar con su hijo, le marca por teléfono a su esposo para ver cómo se encuentra, pero este no le contesta. Entonces un pensamiento le viene a la mente, cree que su esposo le está haciendo infiel. Empieza a husmear entre sus cosas y se da cuenta de que hay unos cartuchos de cámaras Polaroid muy extraños, ya que ellos no tienen ese tipo de cámara. A la mañana siguiente habla con su amigo Dave y le dice que tiene la ligera sospecha de que Fred tiene una amante y que posiblemente esas cámaras Polaroid las usa para enviarles fotografías a sus mujeres. Sin embargo, a Dave esto le parece un poco fuera de lugar, ya que conoce a Fred y siente que no sería capaz de algo así. Además le dice que ella es una mujer maravillosa y entregada a su familia y que Fred sería muy tonto si hiciera eso. Cuando Nancy está en casa se da cuenta de que hay unas multas de tránsito que su esposo pagó en una ciudad muy diferente de aquellas a las que él suele ir a trabajar. En ese momento llega Fred, pero Nancy no tiene el valor de preguntarle directamente sobre esas multas. Una vez más se lo cuenta a su amigo Dave en la escuela y le dice que esto es aún más extraño. Le pide que le ayude ya que intentarán ir al consultorio de su esposo para buscar entre sus cosas y tratar de encontrar esas cámaras que sirvan como evidencia. Dave al principio no quiere ayudarla en eso, pero ella le dice que es la única persona que tiene y que puede apoyarla, lo que hace que finalmente termine accediendo. Mientras Nancy está con Fred en casa ya no quiere hablar con él, pues siente muchas cosas en su cabeza y tiene varias pesadillas sobre esta situación. Finalmente Dave va a la consulta con Fred, donde iniciará el plan para buscar pruebas contra él. Está muy nervioso mientras Fred lo revisa y en un momento le pide ir al baño durante la consulta. Al llegar al baño empieza a colocar un obstáculo para que la ventana no cierre correctamente y así poder regresar durante la noche al consultorio para recabar pruebas. Sin embargo, Dave se pone muy nervioso cuando un policía toca la puerta del baño queriendo entrar. Aunque este policía únicamente viene a consulta, su presencia hace que Dave se llene de pánico. Cuando sale de ahí, el policía lo persigue, pero solo para devolverle el suéter que dejó olvidado en el baño. Dave, demasiado nervioso, ni siquiera quería detenerse. Al llegar al auto, ahí está Nancy, quien le agradece por haber puesto el obstáculo en la ventana, pero Dave le responde que ya no la acompañará en la noche, pues está muy asustado por todo esto y tiene miedo de meterse en algo que no es asunto suyo. Nancy intenta convencerlo y finalmente terminan dándose un beso, por lo que Dave acepta acompañarla. Llega la noche y todo está listo para que Nancy entre al consultorio por la ventana. Dave la ayuda y Nancy logra entrar. Rápidamente empieza a buscar entre todas las cosas para ver qué descubre. Sin embargo, en ese momento Fred recibe una llamada de una paciente que le ruega que atienda de emergencia a su hijo, quien recibió un golpe en el ojo. Aunque al principio Fred duda porque está pasando la tarde con su hijo, finalmente accede y se cita con la paciente en el consultorio en 10 minutos. Mientras tanto, Nancy encuentra una caja fuerte y milagrosamente adivina la combinación para abrirla. Dentro descubre unas fotografías de varias casas, pero no hay ninguna otra prueba, solo imágenes que Fred tomó de diferentes viviendas. Dave, que vigila desde afuera, ve llegar el auto de Fred e inmediatamente llama a Nancy para que salga de ahí. Fred empieza a atender al joven, pero escucha un ruido en su oficina y va a ver qué sucede. Al llegar abre la puerta, pero no encuentra a nadie, pues Nancy ya había logrado salir. Nancy y Dave están contentos por haber logrado escapar, pero al mismo tiempo se sienten un poco frustrados ya que no consiguieron ninguna gran prueba, solo más dudas. Fred por su parte empieza a hacerle algunas preguntas a la madre de su paciente y se da cuenta de algunas mentiras que su esposa le ha contado. Ahora está preocupado pues siente que Nancy le está ocultando algo. Nancy y Dave van a la casa de Dave, donde continúan besándose hasta que de pronto llega un antiguo maestro de la escuela y ataca la vivienda de Dave. Le grita que se largue ya que es mexicano y, según él, le está quitando un puesto de trabajo a
a alguien de la localidad. Dave, furioso, sale con un bat y le rompe el espejo de la camioneta. Frustrado y enojado, regresa con Nancy y le dice que la relación entre ellos no puede continuar, ya que ella sigue casada y eso no es correcto. Le pide que primero deje a su esposo y solo entonces podrá continuar. A la mañana siguiente, Fred intenta arreglar las cosas con su esposa, le da un regalo y le recuerda cómo cuando eran jóvenes se conocieron y solían pelear por todo. Nancy acepta e intenta solucionar sus problemas, pero sigue sin confrontarlo sobre la supuesta infidelidad que le oculta. Pasan los días y aunque se supone que ya está bien con su esposo, Nancy sigue sin sentirse feliz. Le marca a Dave por teléfono y le dice que va a dejar a Fred porque lo extraña mucho a él. A esto Dave le responde que si hace eso posiblemente perderá a su hijo, ya que su esposo tiene una excelente reputación. Sin embargo, al mismo tiempo le propone que en el siguiente viaje de Fred lo sigan y lo graben con una cámara para obtener evidencia. Con esto ella podría obligarlo a darle la custodia de su hijo y a firmar cualquier papel que le pida. Nancy deja a su hijo encargado con una vecina amiga suya por unos días para poder seguir a Fred sin preocupaciones. Llega el día y tanto ella como Dave se ponen gorras y lentes para pasar desapercibidos mientras comienzan a vigilarlo. Le toman fotografías en el hotel donde se hospedará y también lo siguen a una tienda donde compra varias bolsas repletas de cosas. Ahora deben averiguar qué contienen. Por la noche, Fred entra al hotel y ellos se dan cuenta de que está bebiendo en el bar. Nancy aprovecha ese momento para ir a su habitación. Allí descubre que lo que Fred había comprado eran unas esposas, ropa interior y un alimento para perros. No entiende el significado de estos objetos, pero refuerzan aún más sus sospechas sobre él. Fred regresa a la habitación y Dave le avisa a Nancy que salga de inmediato de ahí. Cuando Fred entra, Nancy se esconde, pero él parece presentir que alguien anda por ahí. Afortunadamente, ella logra escapar y corre al auto para contarle todo a Dave. A la mañana siguiente, Nancy recuerda que debe recoger a su hijo. Mientras tanto, Dave le dice que las fotografías que tomó de las cosas que Fred compró no son suficiente evidencia para comprobar su infidelidad. Sin embargo, le promete que ahora será él quien continúe siguiéndolo y grabando todo lo que haga hasta conseguir pruebas suficientes en su contra. Al llegar a casa, Nancy entra al cuarto de estudio de su esposo, donde él tiene una maqueta muy grande de toda la ciudad de Holland. Observa algunos apuntes con códigos postales y más tarde decide ir a la biblioteca para averiguar su significado. Ahí descubre varios periódicos con noticias relacionadas con esos códigos postales. En esas zonas murieron varias mujeres, asesinadas de formas diferentes pero al mismo tiempo con ciertas similitudes. Por otro lado, Dave ha seguido a Fred hasta una casa en medio del bosque. Una mujer sale a recibirlo rodeada de varios perros. Fred parece entregarle algo y Dave siente que es el momento perfecto para tomar fotografías. Se acerca sigilosamente y entra por la puerta trasera de la casa. Los perros no le hacen daño, pero en ese momento Nancy lo está llamando por teléfono. Ha relacionado todas las pistas y ha descubierto la verdad. Su esposo es un asesino de mujeres. Intenta alertar a Dave para que salga inmediatamente de allí y logre salvarse, pero él no contesta, pues puso su teléfono en silencio antes de entrar. Cuando finalmente llega a la habitación donde se encuentra Fred, Dave se da cuenta de que este tiene a una mujer en el suelo y le está rebanando el cuello. Fred se voltea de inmediato y comienza a atacarlo, por lo que ambos tienen una batalla. Al salir al exterior, Dave logra encajarle un cuchillo y Fred cae al agua, permitiéndole huir del lugar. Mientras tanto, Nancy está muy preocupada por Dave porque no le contesta. Afortunadamente, después de 2 días, él llega a su casa y le dice que Fred ya no los molestará más. Nancy le pregunta cómo lo logró y Dave responde que le tomó fotografías asesinando a la mujer y lo amenazó con entregarlas a la policía si no se iba lo más lejos posible. Sin embargo, a pesar de esto, Dave le insiste a Nancy en que huyan juntos para empezar una nueva vida. Nancy le responde que pronto será el festival de su hijo Henry y que no pueden irse ahora, ya que en el pueblo todos se conocen y su partida levantaría sospechas. Deciden quedarse, pero en pleno festival aparece Fred, quien no había muerto como ellos creían. Dave, aterrado, había llevado un arma pues sospechaba que Fred seguía con vida y por eso quería que huyeran lejos. Cuando Nancy ve a Fred, corre rápidamente a buscar a Henry y se lo lleva en un auto a una casa abandonada que vio en la maqueta de su esposo. Esta pertenecía a una de las mujeres que Fred había asesinado. Al llegar, trata de esconder a su hijo en una de las habitaciones. De pronto aparece Dave para contarle la verdad. Él y Fred tuvieron un enfrentamiento y él lo había acuchillado. Nancy se enfurece porque Dave no le contó la verdad antes. Él insiste en que es momento de llamar a la policía, pero Nancy se lo prohíbe. Le arrebata el teléfono y en el forcejeo Dave se golpea accidentalmente. Desafortunadamente, Henry, quien estaba escondido en la habitación, alcanza a escuchar toda la conversación. Cuando Nancy va a buscarlo, se da cuenta de que ya no está. Al salir, ve que Henry está con su padre. Fred le pide al niño que se suba al carro mientras habla con su madre. Fred le dice a Nancy que pueden empezar de nuevo, fingir que nada sucedió y que él se encargará de borrar todas las evidencias, ya que siempre ha sido un buen esposo con ella. Nancy, aterrada, acepta subir al auto, pero en cuanto lo hace, lo amenaza con el arma que traía Dave.
Fred la golpea y el niño intenta defenderla, pero también lo arroja a un lado. Se inicia una breve pelea y finalmente Nancy le dispara. Luego regresa a la casa donde dejó a Dave, pero él ya no está. Tiempo después, Nancy nos cuenta que desde aquel día las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Aunque se quedó viviendo en Holland junto a su hijo, terminó sola, ya que Dave nunca más volvió a aparecer. Sin embargo, lo más curioso es que al final de la película, ella misma nos pregunta si todo esto realmente sucedió o si solo existió en su imaginación, dejando que cada espectador saque sus propias conclusiones.